Yo quiero compartirles algo hoy día que está en el libro de Josué. ¿Ya? Yo soy una persona que ama mucho la palabra de Dios. La disfruto mucho. No soy un buen lector de libros porque toda mi vida he tenido déficit y me cuesta mucho concentrarme con los libros, pero la palabra es algo que a mí logra realmente enfocarme. Es algo que atesoro cualquier cantidad. Yo creo que voy a acoplar acá. Le hago un... No quiero hacer un corte acá. Ok. Así que hace un par de años comencé a hacer unos planes de lectura de la Biblia anuales. ¿Alguno hace lecturas así anuales de la Biblia? ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia de principio a fin? Partamos por ahí. ¿Alguno de ustedes es cristiano? Ok. En tiempos de pandemia mi esposa comenzó a hacer esto. Yo generalmente cuando leo la Biblia soy medio nerd en esto, me gusta estudiarla y me cuesta pasar de 2 o 3 versículos. Pero sentí un desafío de parte de Dios de que pudiera hacer una lectura incluso más como un libro de lo que era la Biblia. Así que comencé a hacer esto y fue este viaje por todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y ha sido maravilloso porque termina un ciclo anual y comienza nuevamente a leer la Biblia. Porque algo pasa cuando tú lees la Biblia completa, que cuando terminas el ciclo eres otra persona y entonces vuelves a leer la Biblia y ya tienes otros ojos para volver a leerla. En esto obviamente he pasado por otras historias muy interesantes y en esa está la historia que quiero contarles hoy día, que tiene que ver con la conquista de la tierra prometida y tiene que ver con la entrada de Jerusalén, de Israel, perdón, a la tierra prometida y la llegada a Jericó. Así que quisiera poder dar un poco de contexto. Esta ciudad de Jericó era una ciudad impactante, quizá la ciudad con mejor fortaleza de esa época, una ciudad muy conocida. Y esta ciudad era una ciudad imponente, amurallada. Dice que en sus muros llegaban a tener hasta 8 y 10 metros de altura y 2 metros de grosor. Así que eran realmente una ciudad muy imponente y era una ciudad considerada indestructible, imposible de entrar cuando estaban sus muros y cuando estaban sus puertas cerradas. Así que a los ojos de cualquiera era imposible de poder conquistar. Era común que las ciudades en esa época fueran amuralladas para protegerse de los enemigos porque la única forma de vencer una ciudad que fuera amurallada era sitiarla, rodearla y esperar que en esto de que estuviera rodeada se les acabara el agua, se les acabaran los alimentos y finalmente tuvieran que salir y entonces la gente podía entrar. Así que tenían mucha paciencia en esos tiempos para las batallas. Sin embargo, Jericó estaba en un lugar en pleno desierto donde había un oasis. Así que problemas de agua ellos no tenían, la ciudad era gigante, tenían adentro animales también, ganados, y era un lugar muy fértil en medio del desierto. Hasta el día de hoy se le llama como la ciudad de las palmeras, y si uno ve las fotos hoy día de Jericó, está lleno de palmeras, porque era un lugar que tenía muchísima agua. Así que la idea de poder sitiar esta ciudad para poder vencerla realmente no era una opción, era imposible. Pero el pueblo de Israel tenía una promesa, y era la promesa de que ellos tomarían esta tierra y sacarían a todos los enemigos que habían ahí. Así que voy a Números 33, donde Dios le dijo esto a Moisés. Números 33, 51. Dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando crucen el río Jordán a la tierra de Canaán, expulsen a todos los que viven allí. Destruyan todas las imágenes talladas y fundidas y derriben todos sus santuarios paganos. Tomen posesión de la tierra y establezcanse allí, porque a ustedes se les ha dado para que la ocupen. Sin embargo, si no expulsan a los habitantes de la tierra, los que se queden serán como astillas en sus ojos y espinas en sus costados. Los acosarán en la tierra que habitan. Así que la promesa es muy clara de ir, tomar esta tierra y sacar a
todos los que están ahí. A todos. Ojo, les dice, si no lo hacen, los que queden serán como astillas en sus ojos. ¿Alguna vez has tenido una astilla en tu ojo? Yo tampoco. No sé cómo será, pero suena espantoso una astilla en el ojo. Ya una astilla en el dedo molesta. ¿Ustedes comen no sé si le dicen tuna? ¿Conocen esa fruta? Que tiene unas espinitas así, unas astillas que son como invisibles. Si no, esas sí me las he enterrado. Y como 3 días para poder sacarlas. Al final son como biodegradables, se van para adentro. Es muy difícil y son muy complejas. Imagínate una astilla en el ojo. Así que está dando un mensaje y quiero mostrarles por qué. Salmo 106 dice esto. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas costumbres, rindiendo culto a sus ídolos. Y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarla a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos. Se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterio a los ojos del Señor. Así que parece que Dios tenía mucha razón cuando les decía que sacaran a todos los enemigos de esta tierra, porque si no, serían una astilla en sus ojos. Y finalmente eso fue lo que pasó. Esta promesa de tomar la tierra prometida era una promesa que tenía más de 400 años. Dios le había dado esta promesa a Abraham para que entrara, pero aún no había sido hecho efectiva. Génesis 15:7 dice, entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Y en el versículo 18 dice, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Así que esta promesa, me queda que está en el Génesis recién, ahí ya está lanzada esta promesa. Y han pasado 400 años y la pregunta entonces es, ¿por qué aún esta promesa no se ha hecho efectiva? Versículo 16, Génesis 15:16 dice esto, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. O como dice la Reina Valera, aún no ha llegado a su colmo la maldad. Así que lo que está haciendo Dios es que está retardando todavía el ingreso a esta tierra, porque de alguna forma en su concepto de justicia dice que aunque este pueblo es un pueblo que es malo y que hace cosas terribles, como tomar a sus hijos y sacrificarlos a los ídolos. Lo que ellos hacían era tomar sus hijos y sacrificarlos y echarlos en el fuego vivo mientras sonaban los tambores para evitar que se escucharan los gritos de los niños que estaban siendo sacrificados. Ese era el nivel de maldad que tenía este pueblo. Y aún así, Dios dice, aún la maldad de ellos no ha llegado a su colmo. Pero va a llegar. Y cuando eso se cumpla, entonces ustedes entrarán y tomarán la tierra. Así que este pueblo tenía una promesa de tomar esta tierra prometida. Esa promesa tenía años, ya había pasado generación tras generación. Y entonces, aún siendo esclavos en medio de los egipcios, esta promesa todavía estaba presente. Hasta que finalmente Dios interviene en la vida de Israel y los saca de Egipto. En el Éxodo la historia es espectacular porque todo lo que hace Dios es con su mano poderosa y con plagas. Y entonces convierte el agua en sangre y hace que caigan granizos y que aparezcan ranas y mosquitos y puras historias así que son milagrosas. Y después los lleva por el desierto y viene el Mar Rojo y están a punto de morir porque vienen a atacarlos de nuevo los egipcios, porque el faraón se dio cuenta que los había dejado ir y le dio rabia y entonces quiere ir a matarlos a todos. Y Dios separa las aguas del mar, ellos pueden cruzar y nuevamente después vuelve a juntar las aguas cuando el pueblo egipcio está en ese lugar. Todo es un milagro tras otro. Cuando ya están en el desierto, comienzan a vivir de una comida que cae del cielo todos los días.
el maná que cae, y que cae solo durante 6 días. Y increíblemente Dios les dice, no acumulen maná para el día siguiente porque se va a echar a perder. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Acumuló maná para el día siguiente y se echó a perder. Pero le decía, en el 6.º día sí puedes juntar maná para que en el día de reposo no vayas a buscar maná. Y entonces el 6.º día, efectivamente, el maná venía con unos conservantes distintos que hacían que durara un día más. Y todo era así, es una locura. El maná que no dura 48 horas, el 6.º día sí duraba 48 horas. Y entonces Dios también les da agua que sale de la roca. Cuando el pueblo se empieza a quejar de este maná, Dios trae codornices para que puedan comer carne. Durante el día una columna de nube los guía y durante la noche una columna de fuego también los guía por el desierto. La historia es impresionante de todas las cosas que Dios va haciendo. Las ropas de ellos no se envejecen, no se rompen. Todo es impresionante. Pero aún así este pueblo se rebela una y otra vez. Se quejan constantemente de este viaje por el desierto. Parte de estas codornices son porque el pueblo se queja, que quiere comer carne. Y entonces Dios les da carne, pero como que este término chileno, ¿se dice cuando se picó a alguien? No, ¿cómo se puede decir eso? Guille, tú tradúceme. Se enojó, pero es distinto, es como que te da rabia. A Dios le dio rabia. Y entonces le mandó una cantidad de codornices que llegaban hasta 1 metro sobre el suelo. Y al día siguiente, cuando las codornices empezaron a pudrirse, la escena era espantosa y estaba todo lleno de codornices que se estaban pudriendo y el olor era espantoso porque este pueblo se rebeló contra Dios y se quejó y empezó a exigir algo que en realidad Dios en ese minuto todavía no lo había pensado. Bueno, este pueblo se sigue quejando. Quieren volver a Egipto. Tienen miedo de morir en el desierto. Se rebelan contra Moisés, se rebelan contra Aarón. Quieren tomar el poder, quieren sacarlos a ellos. Y entonces, cuando están a punto de cumplir 2 años en el desierto, 2 años recién, después de que han hecho un recorrido, y Dios los tiene listos para tomar la tierra prometida, Dios le dice que envíen entonces 12 espías que vayan a investigar la tierra. Y entonces estos 12 espías van y vuelven. Y cuando vuelven les dice que la tierra realmente es hermosa, pero que es imposible tomarla. Esto es lo que dice Números 13:27, el informe que le dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Caleb, uno de estos 12, dijo, no, esta tierra se puede tomar. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos ir y conquistarla. Así que no escuchan a estas otras personas, porque no es así. Pero los otros 10 espías comenzaron entonces a esparcir rumores de la tierra y de quienes vivían ahí. Es una tierra que devorará a quienes vayan a vivir. Sus habitantes son gigantes y nosotros parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. Es llamativo porque ustedes saben cómo se mueven los espías. Se mueven en secreto. Pero la mente de ellos es esta. Parecíamos saltamontes a su lado y así nos veían ellos. La capacidad de inferir un pensamiento con personas que no han entrado todavía en contacto es tal la mente que tienen pequeña que son capaces de decir lo que ellos podrían pensar de este pueblo. Somos tan pequeños, somos como saltamontes y así nos veían ellos, aunque estos espías jamás hablaron con ellos. Y entonces, en estos rumores que empezaron a esparcir, comenzó a haber una
revuelta. Números 14, 2. Hoy día vamos a leer la Biblia. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. O sea, mira la queja. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, donde llevábamos cientos de años de esclavos, o incluso si hubiéramos muerto aquí en el desierto, donde no hay nada interesante pasando, y uno escucha esto y dice, ya Señor, ya llévatelos. Llévatelos a tu presencia, esta gente no va a aprender nunca. Pero ellos se quejaban, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Los tipos son malos. Y entonces vienen los días más tristes para este pueblo. Este día, después de esto, Dios decide que este pueblo no está preparado para entrar en la tierra prometida. Y finalmente les dice que ninguno de ellos entrará y que vagarán por el desierto hasta que todos ellos mueran y hay una nueva generación que sí pueda tomar la tierra prometida. Cuando el pueblo escuchó esto, dice la Biblia que tuvo un dolor profundo. ¿Y saben lo que hicieron al día siguiente? Arrepentidos de todo lo que había pasado, decidieron entonces que ya que se habían arrepentido, ahora sí podían ir y tomar la tierra prometida. O sea, no entendían nada. Es como que vamos a hacer lo que nosotros queramos. Vamos a ir contigo o sin tigo, pero vamos a ir igual. Se levantaron temprano y dijeron, reconocemos que hemos pecado, pero nos hemos arrepentido, así que vayamos y tomemos la tierra. Moisés les dice, por favor no lo hagan. Dios ya no está con ustedes. Dios no los va a acompañar en este viaje. Pero ellos decidieron ir igual. Y entonces fueron derrotados. En Números 14:45 dice, entonces los amalecitas y los cananeos que vivían en las montañas descendieron, los atacaron y los vencieron, haciéndolos huir hasta Horma. De Números 15, 16 hasta Números 20 pasan 38 años. Toda esta generación ha desaparecido. Hay una nueva generación. Y 38 años después, esta nueva generación está lista para tomar la tierra prometida. ¿Y dónde están? En Horma, el mismo lugar de la desobediencia del pueblo de Israel. El mismo lugar donde terminaron arrancando, producto de querer tomar una tierra que Dios ya les había negado. Ahora están en el mismo lugar de desobediencia para ser probados en su obediencia. Esta nueva generación no es perfecta. Es un pueblo que todavía se queja, todavía comete errores, pero es un pueblo que pareciera que esta vez sí le cree a Dios y sí está dispuesto a seguir lo que Él le diga. Tienen hambre y ganas de llegar a su tierra prometida. Han esperado por esto en el desierto 38 años. Y comienza finalmente el camino hacia la tierra prometida. En ese camino se levantan enemigos contra el pueblo de Israel. Se levantan los cananeos y son derrotados. Se levantan los amorreos y son derrotados. Se levanta el rey de Basán y son derrotados. Se levantan los madianitas y son derrotados. Y todos estos pueblos comienzan a ser derrotados por Israel. Y entonces finalmente llegan al lugar que han esperado, que es el cruce del Jordán. Y ahí están en este cruce. Y Dios les da una promesa. Y les dice que los sacerdotes necesitan caminar y meterse en el agua. Y entonces las aguas se van a separar y se van a detener como un muro en un costado y en el otro. Y todo el pueblo va a poder cruzar. Y cuando llegan, la Biblia dice que justo es el tiempo donde el río está más ancho y más crecido. Pero estos hombres que han aprendido de Dios deciden meterse en medio del agua. Y cuando se meten en medio del agua, efectivamente el agua se detiene formando un muro en un costado. Y entonces
todo el lecho del río queda completamente seco y todo el pueblo pasa. El censo que habían hecho hace un tiempo atrás decía que había más de 600.000 hombres aptos para la guerra. Eso significaba que hombres de mayor de 20 años aptos para la guerra. No sabemos cuántos niños, cuántas mujeres, ni cuántos hombres no aptos para la guerra habían, pero todo el mundo dice que esto probablemente eran unos 2 millones de personas o quizá 3 millones de personas las que estaban cruzando y que cruzaron milagrosamente un río que había sido secado en ese minuto por Dios de manera milagrosa, mientras no solamente estaba seco, había un muro de agua en un costado para que vieran que estaba siendo detenido por el poder de Dios. Es alucinante leer el Antiguo Testamento. Es una teleserie. ¿Le dicen teleserie acá? Serie. Pero estas que son así como cebollas, así que uno llora harto y drama y todo. Cualquier drama metido entre medio cuando uno lee el Génesis y todos estos libros. Y aquí están, y entonces logran cruzar esto de una forma tan milagrosa. Y la noticia de lo que está pasando, obviamente al otro lado del Jordán comienza a correr. Los pueblos comienzan a enterarse de este pueblo de Israel que ya sabían que había salido de Egipto con mano poderosa y ahora, después de 40 años, estaban cruzando el Jordán de una manera milagrosa. Y el pueblo que venía inmediatamente después era Jericó. Probablemente los jericonianos, no sé cómo se les dirá, incluso están viendo estas cosas. Están viendo estos milagros. Porque el pueblo de Israel está sobre el valle de Jericó. Y están viendo estas aguas que se separan. Y entonces dice la Biblia, un poco más adelante, que el pueblo tiene miedo. Miedo de Israel. Miedo porque saben que Dios va con ellos. Entonces están acá. Dice, ahora vamos a leer Jueces 6. No sé si arriba están tirando los versículos. ¿Han tirado algún versículo? Ah, perfecto. ¿Dónde está el crack de...? Tremendo. Muy bien, muy bien. No, porque yo sé que estoy tirando harta Biblia, entonces, así. Así que acá está entonces Israel a punto de enfrentar Jericó. ¿Y se acuerdan que leímos en Números cuál fue el reporte? La tierra maravillosa, fluye leche y miel, pero el pueblo que hay es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Esa fue la declaración. Aunque la tierra es hermosa y con mucho fruto, sus ciudades son grandes y fortificadas. Y cruzando el Jordán, lo primero que tienen es la ciudad más grande y fortificada de la época. Y aquí están. Josué 6. Ahora bien, las puertas, vamos a leer todo este capítulo. ¿Ah? Ánimo. No los quiero ver cabecear. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. Qué espectacular cuando le temen a Dios. El miedo. Nosotros tenemos que tener temor de Dios, que es muy distinto al miedo. ¿Ya? Muy distinto. La gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo,
marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente, delante del arca del Señor. Después de que Josué le habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, hasta que no salga ni una sola, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes, hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente, y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y detrás del arca del Señor, Durante todo este tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. Me imagino los jericonianos no están entendiendo nada de lo que está pasando acá. Versículo 15. El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad, como lo habían hecho todos los días anteriores. Pero esta vez dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten, porque el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó y todo lo que hay en la ciudad debe ser destruido por completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rahab la prostituta y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el ganado. Es buena la historia. Me cansé. El desierto, 38 años, ha sido una escuela para este pueblo. Ha sido un lugar de formación. Ha sido un lugar de aprendizaje. Ha sido un lugar para que puedan sacarse la esclavitud que tenían de Egipto. Ha sido un lugar donde Dios ha estado trabajando sus corazones. Un lugar donde Dios ha estado preparando sus corazones para la tierra prometida. Algunos creen que todo el esfuerzo de nuestra vida se trata del desierto, que las verdaderas batallas son las que damos en el desierto y nos quejamos siempre del desierto en el que estamos, y que una vez que lleguemos a la tierra prometida tenemos el sueño que entonces todo ahí será perfecto, fluido y armonioso. Pero la verdad es que el desierto es un lugar de preparación para las batallas que vendrán cuando estemos en la tierra prometida. El desierto es el lugar donde Dios va a trabajar tu corazón y va a preparar tu corazón para todas las batallas que vendrán una vez que entres en la tierra prometida. Este es el lugar donde Dios va a trabajar tu corazón, un corazón independiente, un corazón que suele creer que tiene mejores ideas de cómo hacer las cosas que lo que Dios nos puede decir en su palabra. El desierto es el lugar donde Dios trabaja nuestro corazón y lo prepara para que finalmente nuestro corazón se rinda y decida creer y confiar plenamente en Dios.
El desierto es el lugar donde Dios va a tomar tu corazón y lo va a preparar para todo lo que viene por delante. Para que tengas un corazón que le sigue, un corazón que le ama, un corazón que confía en Él, un corazón que va a hacer todo lo que Él diga que hay que hacer. El problema principal de Israel al salir de Egipto es este. No conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no confían en Él. Entonces quieren resolver las cosas a su manera. Y cuando hay problemas, ellos deciden qué hacer. Y lo primero que nace de sus corazones es volvamos atrás. Volvamos atrás, resolvamos esto a nuestra manera. No conocen el corazón de Dios y entonces no confían. El problema más profundo que tenemos en la humanidad, un corazón que manifiesta su peor idolatría en esto, que decide tomar decisiones propias, que decide definir qué es lo bueno y lo malo para su vida, que decide dejar lo que Dios nos dice a un lado y tomar sus propias decisiones. El problema de Génesis 3 es ese. Es una pareja, es un hombre y una mujer que decide que quiere hacer algo distinto a lo que Dios le ha dicho. Por más que Dios le dice, no comas de este árbol, hay una seducción de una serpiente que le dice, no vas a morir si lo haces. No, nos dijeron que si comíamos de este árbol vamos a morir. No es verdad. Si tú comes de este árbol, la verdad es que vas a ser mejor. Si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios, conocedor del bien y del mal. Y entonces en la humanidad nace este deseo de poder definir yo solo lo bueno y lo malo. ¿Qué tal si soy como Dios entonces? Y ya no dependo de Él. Y no tengo que ir a preguntarle a Él qué hacer con mi vida, sino yo mismo defino qué hago con mi vida. ¿Qué tal si yo soy Dios y defino lo bueno y lo malo en mi vida? Y no tengo que someterme a un Dios que me diga estas cosas. Y entonces, en esto de esperar que algo mucho mejor sucediera, lo que encontraron fue que se vieron desnudos por primera vez, pensando que algo faltaba en sus vidas, porque parece que este Dios que dice ser tan bueno no es tal y ha escondido algo de nosotros, algo que si lo comemos nos va a hacer mucho mejor. Parece que no estamos completos, algo falta y es comer de este fruto. Y entonces cuando comen de ese fruto, lejos de estar más completos, ahora están desnudos y se sienten incompletos. Y la desnudez que nunca les afectó, ahora les afecta. Su identidad ahora está quebrada. No se ven, no se sienten suficientes, necesitan cubrirse, necesitan vestirse, porque aquello que traen no es suficiente ya. Y entonces la relación que tenían con Dios tampoco es la misma, porque han dudado de Él. Han dudado si este Dios realmente es bueno, si realmente dice la verdad. Y en vez de correr ahora a Él, lo que hacen es esconderse. Porque ahora desconfían del corazón de Dios. Desconfían de su carácter. Y entonces ya no pueden correr a Él como antes. Ya no saben si este Dios realmente es tan bueno y tampoco saben si este Dios los va a perdonar. Porque lo único que en Génesis 3 no ocurre es que Adán y Eva se arrepientan y le digan a Dios, perdónanos por haber hecho esto. Lo que hacen es, la mujer que me diste, la serpiente fue la culpable. Pero ninguno es capaz de decirle a Dios, perdónanos por lo que hicimos. Porque en esta nueva vida que están viviendo, donde ellos deciden todas las cosas, ya no saben si Dios es alguien que puede abrazarlos, perdonarlos, amarlos. Su cabeza está llena de dudas, porque decidieron hacer las cosas a su manera. Y desde el Génesis 3 hasta Números, la historia es la misma. Es un pueblo que quiere decidir las cosas solo,
porque no conoce el corazón de Dios. Entonces Dios decide que ya no pueden entrar a esta tierra prometida y que va a trabajar con una nueva generación, 38 años en el desierto, trabajando sus corazones para ver si ahora son capaces de obedecer, son capaces de seguir las instrucciones que Él tiene. Y entonces ahora van por un camino a esta tierra prometida, y comienzan a tener batallas. Todas las batallas que están teniendo son batallas en realidad que se luchan ahí en el campo de batalla con fuerza, y Dios les da estrategia, les da fuerza para ganar, pero finalmente llegan a esta tierra, a esta ciudad gigante, amurallada, una vez que están en la meta y que ahora todo debiera ser paz. No, tienen que enfrentarse al enemigo más grande que hay, a la ciudad más grande que hay, y se encuentran en esta ciudad que nunca antes han visto, una ciudad inmensa, amurallada, indestructible. ¿Y cuál es la estrategia que Dios les da? Recorran la ciudad durante 7 días y en el último día griten. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer? No. Sáquense unos cuernos, los tocan, le ponen ritmo y luego griten. Y con eso estamos. Mira lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo es que está probando el corazón. Probando el corazón de estas personas. Hagan esto, den estas vueltas a la ciudad y luego hagan sonar estos cuernos. Versículo 10 dice, en las primeras vueltas no griten, ni siquiera hablen. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga. No quieran ayudar a Dios. No se adelanten. No le echen una mano. No. No hagan nada hasta que yo les diga. ¿Se dan cuenta de lo que Dios les está haciendo hacer? Es muy extraño. Nunca antes habían visto algo así. Nunca habían escuchado. En el Éxodo, cuando recién están partiendo, tienen una sola batalla con los amalecitas, y la dinámica de esta batalla es que mientras Moisés tiene sus brazos en alto, el pueblo está triunfando. Cuando Moisés se cansa y baja sus brazos, entonces comienzan a ser derrotados. Por lo tanto, vienen 2 personas, toman los brazos de Moisés, los ponen en alto. Al pobre obviamente no le llegaba sangre arriba, pero da lo mismo, lo tienen ahí. Y entonces hay victoria. Así que eso es lo máximo que tienen de idea de cosas sobrenaturales respecto a una batalla. Pero ir a gritar e ir con unos cuernos a hacerlos sonar y que eso va a traer la batalla, no estaba en sus cabezas. Algo así que realmente no tiene ni un sentido, lo único entonces que requiere es obediencia. Algo así solo puede venir una respuesta positiva cuando lo que hay en nosotros es obediencia. No hay una explicación. Dios no está dando ninguna explicación de nada. Solo le está diciendo que esta es la forma en que les voy a dar la batalla. No tienes que tratar de entender. Necesitas obedecer. Y entonces Dios les está mostrando que la victoria es algo que Él da. Y que un pueblo que le cree, aún sin entender, está condenado a la victoria. Un pueblo que le cree y le obedece, aún sin entenderlo, está condenado a la victoria. Un pueblo que conoce a su Dios no siempre necesita entenderlo, estar de acuerdo para obedecerle. No necesitas sentir que tu intelecto logra captar el intelecto de Dios. Porque a veces nos movemos desde ese lugar donde queremos capturar el intelecto de Dios y donde queremos medir si nos hace sentido o no lo que Dios está diciendo en su palabra. Mira, estos versículos no me gustan mucho. No, pareciera que son un poco anticuados. No entiendo esto. Es más, Señor, te voy a seguir solo si te entiendo. ¿Ya? Así que házmelo en versión NTV, no en Reina Valera, porque no sé si te voy a seguir ahí. Entonces vemos pasajes y decimos, no sé, no me gusta mucho esto. Señor, ¿cómo es esto que debo honrar a mi padre y a mi madre? La verdad, Dios, es que si tú conocieras a mi padre o a mi madre,
tú no tuviste los que tengo yo. O sea, a ti Jesús te tocó fácil con tu papá, pero tú no tuviste los míos. Si no, no me pedirías entonces que yo honre a mi padre y a mi madre. ¿Cómo es eso que no puedo mentir? Cuando a veces es mejor una mentirilla blanquita que tener una conversación difícil con alguien y decirle la verdad. ¿O cómo es eso de que no se puede robar? Si cuando me quedaba con el vuelto era una tonterita nomás, quedarse con el vuelto. Todos saben que quedarse con el vuelto y engañar a la mamá es algo que no se hace, ¿cierto? O dejar que te cobren menos y no decir nada. Les voy a confesar algo. Hace unos años atrás fui al supermercado a comprar carne. Quería hacer un asado. Y cuando estaba ahí, de repente la persona que está al lado me dice, mira, se equivocaron con los precios acá. Le falta un cero. El tipo llevaba el carro lleno. Entonces, un corte de carne que el kilo valía, hoy día tenemos como la conversión igual. Un corte de carne que el kilo valía 13.000, estaba a 1.300. Interesante, ¿eh? A varios les gustó la idea. Sí. Yo di gracias a Dios. Alabé y saqué. Y entonces eché en mi carrito 3 kilos solamente, porque algo por dentro me decía que esto podría no estar bien. Y yo reprendí, porque decía, Señor, esto es un ofertazo. Pero algo por dentro me estaba hablando. Y entonces no me atreví a sacar más de 3 kilitos. Y lo llevé, como pensando que no era tan malo lo que estaba haciendo. Y entonces llegué a la caja a pagar y dije, se va a dar cuenta. Y le tiré unas papitas fritas encima para que no se notara y pasara rápido todo. Y finalmente salí. Y cuando salgo digo, no puedo creer lo que acabo de hacer. Y supe en ese minuto, supe antes en realidad, lo que pasa es que ya cuando está consumado, ahora me arrepiento. Oh Señor, perdona. Y me fui con una vergüenza finalmente. Y después llegué a mi casa y le confesé esto a mi esposa. Le dije, está muy mal lo que hice. Me da vergüenza haber hecho esto. Debería haber ido a avisar adentro. Sí, yo sé que aparece como Ned Flanders decir algo así. Pero integridad es lo que Dios nos pide. Hace unos años atrás, Dios comenzó a hablarme de algo que a varios acá les va a parecer como muy exagerado. Yo también le dije que era muy exagerado de su parte. Y no me escuchó. Y me empezó a hablar de la piratería. Y me dijo, Tich. Porque él me dice, Tich, no quiero que sigas haciendo esto. Digo, ya. No estoy consumiendo droga, no estoy con otra mujer. Déjame descargarme estas cositas. No, me dice, no está bien. No está bien que estés en esto. Dijo, Tich, tú no te das cuenta del problema que hay acá. Tú no te das cuenta que acá hay un patrón en tu vida. Tú no sabes decirte que no. Tú no sabes decir que no a estas decisiones. Tú siempre te dices que sí a todo. Te dices que sí a esto. Te dices que sí a todas las cosas que quieres gastar y por eso estás endeudado. Porque no sabes decirte que no. Y como no sabes decirte que no, tu cuenta está quebrada. Como no sabes decirte que no, te metes en pornografía constantemente porque no sabes decirte que no. Tú no te das cuenta de la estrategia de Satanás sutilmente, con pequeñas cosas poco relevantes, como descargar algo que no se puede, porque tú no sabes decirte que no. Y cuando me dijo eso, Dios me desnudó con eso, porque yo me di cuenta que yo siempre me decía que sí a todo. Desde
pequeño, que tuve muchos no en mi casa, hice la peor promesa que pude haber hecho con 16 años. Cuando yo pueda, yo me voy a decir que sí. Yo me cansé de tantos no en mi casa. Me voy a decir que sí. Así que decidí comprarme todas las cosas que pudiera y reventar todas las tarjetas que habían, porque yo me iba a decir que sí. ¿Y cómo trabajó Satanás? Comenzó con cosas así. Descarga esto. Haz esto otro. Métete en esta página. Da lo mismo, después pides perdón. Por eso cuando años después estoy sacando una carne más barata, sé que lo que Satanás está haciendo es volver a activar algo que ha estado dormido. Entonces comencé a comprar todas las cosas legalmente. Y un día, los canales, todo, porque yo me gustaba ver series. Y un día hay una serie que quería bajarme. Había vuelto una serie que se había terminado, que se llamaba Dexter. No es el mejor ejemplo porque es de un asesino en serie y yo no sé por qué me gustaba la serie de este asesino en serie. Pero no es que fuera tan sangrienta. No me juzguen. Pero venía 10 años después esto y la voy a sacar y en realidad no está. Ninguna plataforma en Chile la mostraba. No se podía arrendar, no se podía hacer nada. Y yo dije, bueno, señor, no me queda otra que clic. Y me dice, no. Pero sí. O sea, ya le digo, estoy comprando todas las cosas. Todos los canales que hay, todo lo que necesito. Estoy haciendo todo legal. Sí, me dice. Y le digo, y acá no se puede hacer nada. Bueno, ¿y qué tal si lo que tienes que hacer es simplemente decirte que no? Y que no la veas nomás. Y cuando me dijo eso, me dio una rabia. Pero le decidí hacer caso y obedecer. Porque qué fácil es decir que nosotros le creemos a Dios. Qué fácil es decir que le creemos y que le vamos a obedecer todo lo que Él nos diga y que le vamos a seguir hasta donde Él nos diga, hasta que nos toca tener que obedecer algo que no nos gusta, algo que está en su palabra y que no nos interesa, porque queremos hacerlo de una forma distinta o porque venimos haciéndolo de una forma distinta. Y entonces nos molesta eso. Y hasta ahí llegó todo nuestro amor y toda nuestra fidelidad y todos nuestros votos con Dios. Cuando Israel salió de Egipto, lo que hubo fue desobediencia. Y esa desobediencia trajo rebeldía. Y entonces la rebeldía los llevó al desierto. Así que si te sientes en un desierto, mira hacia atrás y ve dónde perdiste el camino. Si te sientes en un desierto, mira hacia atrás y ve dónde desobedeciste. ¿Dónde fue el lugar que Dios te habló de algo, pero tú decidiste tomar un camino distinto? Sutil, muy sutil. Las estrategias de Satanás y su seducción son muy sutil. Cuando David es seducido y termina pecando, no fue algo que de un minuto a otro, fue una seducción. David, qué bien nos está yendo, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas victorias, cierto? Sí. ¿La estás rompiendo? Sí. ¿Qué tal si en la próxima campaña dejas que otros vayan y tú te quedas en el palacio? Te lo mereces. Le estás ganando a todos y por goleada. ¿Qué tal si te quedas en casa esta vez? Ok, dice. Y entonces ahí está. ¿Y qué está haciendo? Nada. Porque todos se fueron. Y se fueron todos sus amigos. Y está ahí ocioso haciendo nada. Y entonces haciendo nada ve a una mujer desde la terraza a la cual se siente atraído. Y porque lleva tiempo ocioso decide traerla a su palacio. Y decide acostarse con ella. Y entonces, cuando se da cuenta que esta mujer está embarazada y que tiene un esposo, trata de hacer todos los planes posibles para matar a su esposo hasta que finalmente lo logra. Y entonces un profeta viene y le habla y le hace ver todo lo que ha pasado en su vida.
Y es como si sus ojos se abrieran y se diera cuenta del pecado en el que está. Una seducción sutil del enemigo. Sutil. Alguna vez una amiga me dijo, es como, no sé si le dicen acá un resbalín, ¿no? Un tobogán. El pecado a veces es como un tobogán. Tú estás arriba y suavemente vas bajando hasta que no te das cuenta que llegaste abajo y estás profundamente metido en el pecado. Esa es la seducción del enemigo con cosas muy sutiles. Por eso Dios me habló a mí de la piratería. Y probablemente muchos de ustedes también hoy día. Me salió un verso. ¿Por qué? Porque esos sí que te vas diciendo son tus sí de autonomía, de independencia. De que, sí, yo sé que esto dice la palabra, pero yo voy a ir por acá. Sí, yo sé que esto no se debe hacer, pero solamente me llevé 3 kilos, no 20 como el sinvergüenza que estaba al lado. Entonces, no es tanto tampoco lo mío. Si te sientes en un desierto, necesitas mirar atrás nuevamente y ver dónde te perdiste, dónde desobedeciste. Un pastor amigo en Chile hace muchos años atrás me dijo, Tich, cuando estés perdido, obedece. Y no lo había entendido hasta que estaba perdido. Y entonces me di cuenta que había un punto en mi vida en que había desobedecido la voz de Dios y había decidido hacer las cosas a mi manera. A mi manera. A veces tenemos que mirar atrás porque puede que estemos en un desierto. Puede que estemos en un desierto porque Dios está trabajando nuestro corazón. Un corazón que lo quiere, pero un corazón que aún no le cree lo suficiente como para obedecerle. No digo que no tenemos afectos hacia Dios, pero no son suficientemente grandes como para obedecerle. Queremos entender y queremos estar de acuerdo con Él. La verdad es que la madurez no se mide por cuánto entendemos a Dios, sino por cuánto le obedecemos. Porque cuando nosotros obedecemos, lo que estamos reflejando ahí no tiene que ver con el entendimiento de su plan, tiene que ver con cuánto conocemos su corazón. Cuán confiable Él se ha vuelto para nosotros. Cuán confiable es el carácter de este Dios. Entonces yo puedo obedecerle. Si yo puedo creer, yo puedo seguirle a todas partes. Y no necesito entender esto. Y si me dice que dé 7 vueltas sobre una ciudad, algo que nunca antes hemos visto y que no tiene ningún sentido, lo voy a hacer. No voy a tratar de meterlo en mi intelecto y entender cuál es el algoritmo que Él está armando con esto. Si conozco su corazón, yo le voy a obedecer y lo voy a seguir. El desierto es un lugar donde Dios trabaja y trabaja en nuestro corazón. Es un lugar donde somos preparados para las batallas que vendrán en la tierra prometida. Y Dios nunca deja de trabajar con nosotros, porque la tarea de Dios es vernos establecidos en la tierra que Él nos ha prometido. Nos quiere ver establecidos en ese lugar, disfrutando todas las promesas que Él nos ha dado. Y a veces eso significa batallar aún contra nosotros mismos, contra nuestra propia rebeldía y nuestra propia incredulidad. Pero Dios está dispuesto a hacerlo una y otra vez, porque es tal el amor de este Padre y es tal la seguridad que Él tiene que no se siente ofendido y escandalizado con nuestras metidas de pata y cuando somos tan porfiados y nos arrancamos, cuando somos incluso infieles. Él no entra en una crisis de fe con nosotros en este tipo de cosas. Ni su identidad se va al piso por estas cosas. Es un Padre que nos sigue buscando y sigue intentando conquistar nuestros corazones una y otra vez. Porque ese es el amor de un padre por su hijo. Él va a seguir haciendo esto aún cuando significa que tiene que batallar contra nosotros mismos. Por eso es que necesitamos conocer su corazón. A no tratar de entender todo lo que Él nos dice. Hay muchas cosas que vamos a entender, pero hay cosas que no.
Hay muchas cosas que nunca vamos a entender hasta que Él vuelva. Por eso Corintios dice que entonces cuando Él venga, le conoceremos como fuimos conocidos. Es decir, esto es impresionante. Cuando Él venga, nuestra cabeza va a explotar en la capacidad de entender. Vamos a conocer como Él nos conoció. Y Él nos conoce completo. Nosotros todavía no estamos en ese lugar. Todavía no lo conocemos completamente. Por eso tenemos las crisis que tenemos. Por eso no le creemos todo. Por eso tenemos tantas dudas. Por eso decidimos a veces tomar nuestro propio camino, nuestra propia ruta y hacer lo que a nosotros nos parece. Porque aún no lo conocemos lo suficiente como para creerle en todo. Entonces Josué 1:8 dice esto: estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro. Medita de día y de noche. Asegúrate de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Por eso es tan absurdo, que como hijos de Dios no pasemos tiempo diario en su palabra. Que no queramos sumergirnos en la palabra. Que no entendamos cuán relevante es meditar día y noche en su palabra. ¿Para qué? Para conocer su carácter, su corazón. Y entonces poder rendirnos ante este Dios amoroso y saber que no hay ni un lugar más seguro que estar en Él. Que lo mejor que podemos hacer, nuestra mejor apuesta de vida, es ir a ese lugar. Dios va a seguir trabajando en nosotros toda nuestra vida para llevarnos a la meta. Efesios 4:13 dice esto: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este proceso va a continuar siempre, hasta que lleguemos a esta madurez en que los conozcamos a Él. El pleno conocimiento del Hijo de Dios. Y entonces lo que va a ocurrir es que va a ser tan fácil rendirnos ante Él. Va a ser tan fácil entregarnos a Él. Va a ser tan obvio y tan natural hacerlo, que entonces nuestra vida va a ser próspera. Somos enviados como corderos en medio de lobos. Más vale que vayamos sometidos a Dios. Más nos vale que lo hagamos siguiéndolo a Él, siguiendo su palabra, siguiendo su guía. Porque ir como corderos en medio de lobos para vivir una vida independiente de Él, estamos destinados al fracaso. Lo que viene va a ser un desastre en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a culpar a Él. Proverbios dice algo así: el necio escoge su propio camino y luego culpa a Dios. Esta es mi versión, ¿ya? Pero dice que el necio escoge su propio camino, toma sus propias malas decisiones y luego culpa a Dios. Pero en un mundo como el que vivimos, la única forma de poder triunfar desde la visión del reino de Dios
es en una vida que está completamente sometida a Él, que depende de Él y que entiende que todas las respuestas están en Él. Voy a contar una breve historia, ¿ok? ¿Quiénes me dan 3 minutos? 3, 6, 9. Miren, en Jueces, que debe ser las peores épocas que hay para Israel, está la historia de un hombre. Se llama Micaía. Micaía le había robado plata a la mamá. No se hace eso. Pero se arrepiente, como yo me arrepentí al salir del supermercado, y le devolvió la plata. Y le dices, te oí decir que maldijiste a aquel que te robó y quiero decirte que soy yo. Y entonces le entrega 1.100 monedas. La mamá dice que está feliz con esto. Dice, ahora consagro estas monedas al Señor. Honro a mi hijo. Y entonces, ¿sabes qué? Haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Así que cuando Micaías le devolvió el dinero a su madre, ella tomó 200 monedas de plata y se las dio a un platero, quien las convirtió en una imagen y en un ídolo, y los pusieron en la casa de Micaías. Micaía construyó un santuario para el ídolo, e hizo un efod sagrado y algunos ídolos de familia, y nombró como su sacerdote personal a uno de sus hijos. O sea, se arrepintió de haber robado, del choreo que se mandó a la mamá, y acto seguido hicieron ídolos con ese dinero, lo cual estaba absolutamente prohibido hacer en Israel, levantar cualquier ídolo. Y no solamente eso, sino que nombró a su hijo como sacerdote, levita, lo que no se podía hacer. Solo alguien que fuera de la tribu de Leví podía ser levantado como sacerdote. Todo lo que hizo estaba mal. Tenía buenas intenciones, pero la ejecución fue pésima. ¿Sabes por qué? Versículo 6. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. En esos tiempos Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Y entonces en este propio criterio eran capaces de hacer cosas que eran una abominación a Dios, viniendo desde un buen sentir, pero en una muy mala ejecución. ¿Por qué? Porque no conocían el corazón de Dios y no conocían aquellas cosas que le agradaban a Dios. Cuando Él no es el rey de nuestra vida, cuando Él no es el Señor de nuestra vida, podemos tener muy buenas intenciones, pero pésimas ejecuciones, porque no conocemos al Rey. No conocemos lo que Él quiere. No conocemos lo que Él quiere para nosotros. No confiamos aún que todo lo que Él quiere para nosotros es lo mejor para nosotros. No hay nada que Dios nos pida que tenga que ver con Él. Él no puede ser más Dios. Todo lo que Él nos pide son cosas que van a bendecir nuestra vida. Este es el amor del Padre. Pero si no lo conocemos y no conocemos su corazón y su carácter, entonces nuestra vida no va a tener la obediencia que necesita. Así que lo que quisiera hoy día animarles es que puedan cerrar sus ojos por unos segundos y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo que no sea algo que te esté honrando? Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida que puede ser algo tan terrible como lo que hizo Micaías, pero no sabía? Oh, Señor, estoy en un desierto. Muéstrame dónde me perdí. ¿Dónde fue el momento en que decidí tomar mi propio camino? Señor, ¿en qué minuto me perdí?
Muéstrame, porque esta vez yo te voy a obedecer. Ven, Espíritu Santo. Ven y háblanos. Examina mi corazón. Muéstrame, Señor, si hay algo en mí que te ofenda. Examina mi corazón, Señor, y muéstrame dónde está mi